Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos ya en el diálogo. Son las 7:07. Dos juntas directivas nombradas en el Congreso Nacional. Una por mayoría de votos y otra reconocida por el Poder Ejecutivo. Una situación que está dejando a nuestro país sumido en una crisis política. El gobierno entrante aún no tiene funciones y hay un panorama desalentador. Una mayoría de diputados, hablamos de 79 propietarios para ser más precisos, eligió al abogado Jorge Calix como titular de ese poder del Estado, pero otro grupo que cuenta con el respaldo de la presidenta electa y 49 propietarios con casi igual número de suplentes, porque llegaron a 98, reconoce en el cargo al ingeniero Luis Redondo. Nadie se pudo imaginar que después de unas pacíficas elecciones generales, en donde la ciudadanía esperaba que hubiesen golpes, que hubiesen enfrentamientos, pero que fue todo lo contrario, un civismo realmente impresionante. Y fue a las urnas a depositar su voto como nunca antes había ocurrido, con más del 80%, en donde le dieron un triunfo absoluto e inobjetable a doña Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República. Pero en el Congreso Nacional dijo el pueblo que iba a haber una distribución de las fuerzas políticas, porque Libre sacó al final 50 diputados, el partido del ingeniero Salvador Narrala 10 diputados, el Partido Nacional sacó 44 diputados, el Partido Liberal 22 diputados, el PAC un diputado, el PAC sacó un diputado, sí, un diputado, y también sacó un diputado la Democracia Cristiana. La pregunta que ahora todos nos hacemos, ¿en qué va a desencadenar todo este conflicto? ¿Qué llevó a los diputados de Libre, total de 19 al final, a darle la espalda a su partido? ¿Por qué esta problemática dentro del Partido Libertad y Refundación Libre, que con estas dos juntas directivas estamos sumidos realmente en esta problemática en el país, que requiere ahora de liderazgo que sea prudente, que se puedan poner de acuerdo al más alto nivel para la tranquilidad y la paz del país? Para conversar con nosotros sobre esta temática nos acompaña en vía Zoom el ingeniero Raúl Peña desde la zona norte del país y también la diputada por este departamento, la abogada Silvia Ayala. Y en nuestros estudios el analista político, el abogado Héctor Pérez, con quien vamos a conversar sobre lo acontecido en el Congreso Nacional con estas dos juntas directivas, inédito definitivamente. Abogado, gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Al contrario, gracias a usted, licenciado, gracias también a sus demás panelistas en otros departamentos, y muy complacido y tratando de desmenuzar este gran conflicto político que tenemos, y que de no encontrar una solución de aquí el jueves, nos vamos a ver encarados en una gran problemática que nos va a afectar a todo el país. Mientras resolvemos un pequeñito problema que tenemos en la comunicación con nuestros invitados desde el sector norte del país, abogado Pérez, ¿qué se puede esperar la población en términos generales de toda esta situación que estamos viviendo y que, como hemos dicho, nadie puede desconocerlo, mantiene en una incertidumbre el pueblo, al margen de quién se esté apoyando, si el respaldo popular de la presidenta electa o si la legalidad, en el sentido de que son 128 diputados y 79 al final, porque en la elección de la Junta Directiva Provisional se alcanzaron 84 votos, pero de 4 que se perdieron, como dicen, desde el martes o desde el miércoles al jueves, 4 diputados se fueron para acompañando al ingeniero Redondo. Pero ¿en qué cree usted puede desencadenar todo esto? Es que mire, para que podamos empezar a aclarar el panorama, y más que todo a sus televidentes, tenemos que empezar a ser claros y honestos. Yo soy abogado. En mi punto de vista jurídico, esta junta directiva de Jorge Calix es la que está realmente legalizada y es la que está ya conformada legal. ¿Sabe por qué? Es verdad, no se eligió de la forma más normal o regular posible. Es verdad, se eligió de una forma irregular, estoy de acuerdo, porque le hubieran dado oportunidad a las demás bancadas a presentar sus propuestas. Estoy completamente de acuerdo. Pero aquí el gobernador que presidió esa sesión, el ministro del Interior, presidió esa sesión, horas más tarde emitió un comunicado. Y en ese comunicado dando fe y legalidad a esa junta directiva. Entonces, desde ahí
ya la vuelve legal y desde ahí todo acto que ejecute esa junta directiva viene en base a la legalidad. Ok, en eso está claro que la junta directiva legal es esta, la que presidió el ministro de Interior. Pero aquí lo que me preocupa algo es, Jorge, que viene y dice la próxima presidenta, o ya casi presidenta, doña Xiomara Castro, que dice que va a prestar el juramento en frente de Luis Redondo. Aquí hay un problema. Luis Redondo no está investido por una autoridad para prestar juramento a doña Xiomara. ¿Qué va a suceder? Va a ser un vacío de poder. ¿Y dónde nos va a llevar eso? A consecuencias mucho más graves, licenciado. Entonces, aquí lo que se necesita a partir de hoy lunes al jueves, antes de esa toma de posesión, que haya un acuerdo y un diálogo interpartidario, buscar una tercería. Porque mire... ¿Es decir, tercería en la presidencia del Congreso? Correcto. ¿Sabe por qué? Porque viene y dice, los 19 diputados o 20 de Calix no van a apoyar a Redondo. Eso ya está clarito. Y los 20 o 30 de Redondo no van a apoyar a Calix. Hay una enorme división inconciliable. Ok. En el Partido Nacional no está calificado para ostentar un cargo de poder porque los 12 años de pobreza y miseria que nos sometió, de narcodictadura. Hay que ser honestos también. Sí. No está calificado. Hay que buscar entonces una tercería, un diputado que tenga la capacidad porque la característica del político es conciliar, negociar, no engrandecer los problemas, no buscar problemas, porque al buscar problemas en el Congreso nos perjudica a todos. Entonces lo que tienen que hacer es buscar una tercería, donde vas a encontrar tercería, encontrar una persona que tenga la capacidad de negociar y conciliar con todos. Tiene que sentarse con el Partido Nacional, sentarse con los de CUD, Libre, Liberal, en fin. Entonces, hay que buscar esa tercería. La pregunta es, ¿va a estar dentro del Partido Liberal o a dónde hay que buscar esa tercería? Pero está claro que aquí tiene que encontrar una tercería. De lo contrario, vamos a vivir un conflicto que el día jueves por la tarde, si esto no se arregla, nos vamos a estar arrepintiendo. Sí. Bueno, pero la tercería, lo que no entiendo, abogado, en términos jurídicos, por ejemplo, ¿cómo podría hacerse, digamos, en la sesión de mañana, las conversaciones que se están dando ayer por la noche, que continúan hoy, ponerse de acuerdo y decir, bueno, regresamos al procedimiento anterior? ¿O no, si son acuerdos políticos, miren, el Congreso crea y deroga y aprueba y imprueba leyes. Eso es un acuerdo, muchos dicen que no vamos a ir a la Corte. Por el amor de Dios, esto no son cosas jurídicas, son cuestiones políticas, acuerdos políticos. Aquí solo basta, licenciado, que se siente Xiomara Castro, se siente Gianni Rosenthal, se siente David Chávez, ¿verdad?, del Partido Nacional. Tienen que sentar en una conversación y llegar a un acuerdo, nombrar a una persona. Y si estas personas están de acuerdo, entonces en que coincidan en una tercera persona que elija el Congreso para que nadie se sienta perdedor. Porque si aceptan a Calix, los de Luis Redondo se van a sentir perdedores. Y si aceptan al otro, igual viceversa. Entonces aquí lo que tienen que hacer es sentarse estas cabezas de los tres partidos más grandes, las bancadas más grandes que hay, con las que influyen, para que puedan llegar a un acuerdo. En designar a una persona en mutuo consentimiento, porque no podemos vivir esta crisis, ¿verdad? Aquí nos van a llevar a un vacío de poder. ¿Y qué significa vacío de poder? Asamblea Nacional Constituyente. Uno aquí tiene que ser claro y honesto. Y es el temor que todos tenemos. Claro, de fondo eso es lo que usted intuye como profesional del derecho. Mire, al haber asamblea, porque mire, Juan Orlando Hernández, que gracias a Dios ya el 27 ya no va a ser nada, va a ser un ciudadano común. Sí. Entonces él ya ese mismo día deja de ser presidente y vuelve a ser un ciudadano común, ¿correcto? Pero si viene doña Xiomara y presta juramento al Frente Redondo, entonces Redondo no está investido para prestar ese juramento. Viene la presidenta, va a quedar un vacío de poder, porque lo que había decidido antes estaba magnífico, que lo hiciera enfrente o que le prestara juramento de una juez de letras. Perfecto, porque ella está investida como juez de letras. Está investida, está autorizada. Y mientras tanto, Redondo no está autorizado o no está investido. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un vacío de poder. Y ese vacío de poder se va a un escenario perfecto para una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y qué significa Asamblea Nacional Constituyente? No va a haber extradición, no va a haber derogación del Código de la Impunidad, no va a haber derogación de sede, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí la única solución que hoy mismo, de aquí al jueves, tenemos de aquí al jueves todavía, se sienten a dialogar y designen a una persona como presidente del Congreso como una tercería, en donde todos queden de acuerdo y que todo vaya conforme a ley. Bueno, gracias, abogado Pérez. Héctor, saludamos y estamos ya con el problema resuelto en San Pedro Sula. Primero a la abogada, diputada electa en el Congreso de la República, periodo 2022-2026, Silvia Ayala. Abogada. Hola. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, abogada. Placer saludarla. Buenos días, igualmente. Igualmente. ¿Cómo ve el panorama? Lo que nos está apuntando en este momento aquí el abogado Pérez, la conformación ayer de 2 juntas directivas del Congreso Nacional, y en qué en su concepto va a derivar todo esto, por favor. Buen día, y también a los otros panelistas con los que estamos compartiendo esta mañana. Decirle que hoy, menos que nunca, existe la posibilidad de que en nuestro país haya un vacío de poder. Si hay alguien que ha sido electa con una mayoría contundente de más de 1.700.000 votos, es Xiomara Castro. Y hay una votación que, como usted lo mencionaba al inicio del programa, ha sido contundente, que no ha habido la posibilidad de que absolutamente ningún sector la objete, es la que se dio el pasado mes de noviembre. Y esta elección traía mandatos adjuntos. También se le dio en ese momento la mayoría de diputaciones al Partido Libertad y Refundación, y también se integró un Congreso ya no con un montón, una diversidad de fuerzas que había en el Congreso anterior, sino que solamente hay representación de 5 partidos. Y en base a eso es que se inicia con un escenario político en el cual ya previamente el pueblo hondureño y quienes participamos en aquel entonces como candidatos y candidatas conocíamos que, avalados o autorizados por la máxima autoridad de nuestro partido, que es la Asamblea Nacional, se había suscrito un acuerdo que fue informado al pueblo hondureño y que conocimos todos y todas antes del proceso electoral. Producto de ese acuerdo, precisamente ustedes los medios lo decían, licenciado Zelaya, que los acuerdos se cumplen, que la palabra debe respetarse, que la clase política no le merece confianza al pueblo hondureño porque nunca cumplen lo que acuerdan. Entonces, precisamente comprometidos y comprometidas a hacer un papel que de verdad le devuelva al pueblo hondureño la confianza en políticos y políticas, que lleguemos a realizar nuestro trabajo respetando la palabra empeñada y las ofertas que se realizaron en campaña, es que la mayoría de la bancada de Libertad y Refundación nos pronunciamos en respaldo a nuestra presidenta, porque eso es lo primero que hay que aclarar. Nosotros y nosotras apoyamos a nuestra presidenta en el cumplimiento del acuerdo. En el marco de ese acuerdo se propone o se designa para que la persona que encabece la planilla propuesta por Libre sea el diputado Luis Redondo. Así se realizaron las cosas. Sin embargo, hubo un grupo de diputados que pertenecían al partido que pretendieron organizar su propia junta directiva, ellos por su cuenta, al margen del partido, al margen del mandato de nuestra máxima autoridad, al margen de la convocatoria de nuestras autoridades, realizaron acuerdos con el Partido Nacional. Y yo creo que eso, y con el Partido Liberal, eso fue evidente, quedó claro el día de ayer cuando vimos, bueno, desde la elección de la directiva provisional, cuando vimos quiénes fueron las personas que intentaron colocar a Jorge Calix al frente de lo que era esta directiva provisional. Y luego el día de ayer ya el panorama le quedó absolutamente claro para el pueblo hondureño. Entonces no existe la posibilidad de que haya un vacío de poder, porque ya legalmente está establecido que el día 23 de enero se debe desarrollar la última sesión preparatoria, que tiene como única finalidad la elección de la Junta Directiva en propiedad del poder del Estado. En ese momento
se publicó oportunamente y la vimos en todos los medios de comunicación, la convocatoria que establecía que iba a ser una sesión presencial en el hemiciclo legislativo a las 7 de la mañana. Ahí nos hicimos presentes la mayor parte de diputados y diputadas. Sin embargo, horas después nos dimos cuenta de que en un centro turístico había otros diputados que pretendieron montar otra sesión del Congreso Nacional. O sea, una convocatoria paralela a la que ya estaba establecida. Entonces, es obvio cuál de las convocatorias, cuál de las sesiones revistió la legalidad. Absolutamente todo lo actuado, nosotros y nosotras estamos en la posibilidad de respaldarlo legalmente. Sí, abogada, mire, y con todo respeto, la voy, y antes de pasarle al ingeniero Raúl Peña, los acuerdos deben de cumplirse. La palabra, incluso a nosotros nos enseñaron nuestros padres que uno da una palabra y se muere con esa palabra. Aun cuando dicen, y no debe ser así, que en política pueden cambiar muchas cosas, que nosotros no lo manejamos de esa manera. Pero el acuerdo era que el ingeniero Luis Redondo fuese el candidato de ustedes, es decir, del Partido Libertad y Refundación Libre, y los diputados que sacara el ingeniero Narrala, pero sumados solo llegan a 60. ¿En qué o cuál fue el grave problema que desentonó en que 20 diputados de Libre dijeron no queremos que sea el ingeniero Redondo? ¿Y por qué no buscaron primero lo interno en Libre con la bancada del ingeniero Narrala, esos 5 diputados que les hacía falta en el Partido Liberal, el voto de la DC y el voto del PAC para poder llegar a los 65 que se necesitaban? Porque hubieron al final 17 diputados que prefirieron manejar una agenda particular, una agenda en función de los intereses que ellos mismos tendrán que explicarle al pueblo hondureño, una agenda donde no importó la convocatoria de la autoridad partidaria. Ahí era el momento de llegar y hacer el debate, de lograr ese acuerdo que usted está hablando. Los espacios estuvieron y ellos no quisieron participar en ellos. Y decirle que al final fueron 17, no fueron 20 diputados propietarios. Y la otra situación también, que públicamente el diputado de la Democracia Cristiana planteó que retiraba su respaldo a Jorge Calix y que se sumaba a la propuesta del Partido Libertad y Refundación, postulando al diputado Luis Redondo y al resto de candidatos y candidatas a la directiva del Congreso. Públicamente también se vieron ayer en las cámaras de televisión de los medios que cubrieron el día de ayer la elección de la Junta Directiva de nuestro Congreso Nacional, la cantidad de diputados del Partido Liberal que estuvieron presentes. Eso no se puede desconocer. Ahí estuvo el diputado Saavedra, ahí estuvo el diputado Yuri Sabas, ahí estuvo la diputada Cristian Pérez y otros 3 diputados que en este momento se me escapa su nombre. También, como yo le digo, absolutamente todo está respaldado en ley, porque está establecido que el quórum en el Congreso Nacional se establece con los diputados propietarios y los suplentes que están integrados. Entonces, al no asistir algunos de los diputados a la sesión que estaba convocada en el hemiciclo legislativo e irse a reunir a un centro turístico fuera de la capital, pues integraron, como lo establece la ley orgánica del Congreso, los suplentes. Y también desmentir categóricamente, porque nuestros compañeros diputados suplentes lo están haciendo a través de redes sociales y lo van a dejar establecido por escrito, que andan circulando documentos donde dicen que los 17 diputados que fueron expulsados del partido, que estaban el día de ayer conjuntamente con sus suplentes. Eso es falso. Estaba el diputado González, estaba el diputado Alan también, o sea, varios de los suplentes, el suplente de Beatriz Valle, el suplente de Samuel Madrid, el suplente de Wilmer Cruz, o sea, el suplente del diputado por Intibucá, la suplente, o sea que es falso que estaban ellos con sus suplentes ahí. Y nosotros tenemos el listado con su número de cédula y con su firma de puño y letra, donde se estableció donde estuvieron presentes. Entonces, la mayoría, ¿dónde estuvo? Estuvo el día de ayer en el hemiciclo legislativo, realizando de frente, de cara al pueblo, la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional.
Perfecto, gracias abogada Silvia Ayala, diputada electa por el departamento de Cortés. Saludamos al ingeniero Raúl Peña en este momento, sus valoraciones sobre esta situación que está viviendo, aun cuando le habíamos escuchado ya más temprano también con nuestro compañero Samuelito. Ingeniero, ¿en qué va a desencadenar todo esto al final en su concepto? ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño? Y no, cuando digo porque hay una incertidumbre, por la experiencia que tienen, ¿qué va a terminar o en qué debería terminar todo esto? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a la diputada y al abogado que están presentes. Yo voy a hablar como ciudadano porque no ostento ningún cargo político ni público en este momento. Y creo que las cosas deben analizarse desde su origen. Para resolver un problema tú tienes que determinar de dónde surgió el problema, si no, no puedes tratar de resolver el problema montado en la parte final. Hay que ver de dónde vino el problema. El problema viene cuando en esa alianza se le otorga a uno de los aliados el poder de decir de que él va a nombrar el presidente del Congreso. Y infidentemente lo dice públicamente ante todo el país, creando desde ese momento ya un ambiente negativo dentro del propio partido ganador. Eso definitivamente no se puede negar porque todo el mundo sabe que los diputados eligen en el Congreso y otorgarle a alguien la facultad de decirle yo te voy a poner a tu presidente ahí, tuvo que haber provocado un fraccionamiento en Libre si realmente los diputados que se fueron aman a Libre. Yo pienso que si yo fuera Libre, yo hubiera dicho, yo quiero que mi partido encabece el Congreso porque le da más poder a mi presidenta, ¿verdad? Y lógicamente que eso no se puede negar. Pero al otorgarle esos poderes y crear ese ambiente, entonces abrieron la puerta, la caja de Pandora, para que los partidos adversarios, especialmente el partido más maquiavélico de este país, pudiera meter las manos en esas decisiones importantes que solo le correspondían, digamos, en parte al partido ganador. Entonces, si no se resuelve el problema entre la gente de Libre, yo creo que ese problema va a llegar, sí, a un vacío de poder, y creo que podría ser grave las consecuencias en este país. Es momento de que se sienten, que lo resuelvan, y más bien creo yo que es momento que la señora presidenta ejerza su capacidad de liderazgo, porque si lo tiene es porque lo debe usar, ¿verdad? No solo es tener poder y la autoridad que va a tener, también tiene que tener capacidad de dialogar, de liderar. Así es que las acciones políticas son definitivamente acciones de consenso, de diálogos. Pero lo que se ha perdido en este momento es un diálogo a favor del país. Aquí lo que se vio fue una decisión de intereses partidarios e intereses de grupos políticos que afectan a nosotros, los hondureños que estamos trabajando fuera de la política. No puedo negar que soy un amante de la política, que soy un propulsor de la política, que algún día, si Dios quiere, podríamos integrarnos seriamente en un puesto político. Nunca lo hemos aspirado, pero sí creo que la política necesita que se definan muchos valores éticos, los cuales se violaron. Porque en este momento, como ciudadano, me pregunto, ¿cuál Libre? ¿Cuál izquierda? Si se fueron directamente a negociar con los de ultraderecha, ¿verdad? Ese grupo. Entonces, eso nos queda a nosotros como ciudadanos impregnados. Bueno, si el pueblo confió en Libre y ese grupo hace cosas como esa, y la otra parte hace cosas como imponer a una persona sin darle la oportunidad a que se someta a una verdadera discusión, el pueblo está vigente, está viendo, está observando. Y creo que vamos a tener grandes problemas si no resuelven eso, porque los empresarios somos los primeros que vamos a sentir el golpe. Porque todo lo que hacen los políticos, desde que la política y la economía se juntaron, el desastre mundial comenzó, ¿verdad? Así es que ahora, a que ellos no resuelvan ese problema político, el problema económico viene inmediatamente atrás, a nivel nacional o internacional. Así que mi punto es, debe la señora presidenta y sus credenciales, inmediatamente que tome poder,
para mí que la tome con la junta directiva que quiera, pero que tenga claro lo que va a hacer con este país y tomar las decisiones la otra semana, si es posible, para que el país retorne a la normalidad. Sí. Yo no veo ninguna salida en una tercería, en regresar atrás. Yo creo que aquí es cuestión de personalidad, de liderazgo y de fortaleza en la toma de decisiones. Bueno, yo recuerdo, ingeniero y aquí abogado y diputada electa, se me viene a mi memoria, cuando el presidente Callejas le prometió al abogado Ramos Soto ser presidente del Congreso. Al final no fue el abogado Ramos Soto, fue el licenciado Rodolfo Irías Navas. Cuando el gobierno del presidente Reina, él quiso imponer a su hermano, Jorge Arturo Reina, como presidente del Congreso. Y recuerdo que en una votación secreta de la bancada del Partido Liberal, por un voto, le ganó Jorge Arturo Reina, el ingeniero Flores, a Jorge Arturo Reina y fue ese el presidente. Cuando era presidente ya el ingeniero Flores, Calvin Guelda tenía los votos para ser presidente del Congreso. Y al final fue el profesor Rafael Pineda Ponce. Cuando el presidente Maduro le había prometido al doctor Luis Cosenza ser presidente del Congreso, al final fue don Pepe Lobo. Pepe Lobo había hecho un arreglo para que fuera Fito Irías presidente del Congreso y al final fue Juan Orlando Hernández. Entonces, y hacemos toda esta historia, pero nunca, o sea, al final no hubo un cumplimiento de una promesa o de un acuerdo, pero nunca se dieron los espectáculos que estamos viendo en este momento. A eso es donde quiero llegar, que debe de haber más diálogo probablemente de la cúpula del Libre, porque aquí es donde, y cúpula del Libre con lo del ingeniero Narrala, y abstenerse del Partido Nacional, abstenerse del Partido Liberal, probablemente para que lleguen a un acuerdo la presidenta electa, que es fundamental sin ninguna duda, el presidente Zelaya, Luis Redondo, Jorge Calix, Salvador Narrala. Entonces, para tener una mente fría, más tranquilo, decir esto es lo que conviene a Honduras, no los intereses de un partido en particular. Es que fíjese que está bien raro esta actitud de estos 20 diputados de Libre o 19. Son 17, como dice 17, el abogado al 19, final. Eran 20 primero, eran 20 porque los presionaron y volvieron al cauce. Ok, pero lo que yo le quiero está raro porque ellos ni siquiera hicieron algo interno, hicieron una oposición interna, simplemente se fueron derechitos a negociar. O sea, es lo raro, ¿verdad? Sí. Es lo raro. Pero también, licenciado, donde termina yo quiero retrotraer, miren, aquí están tergiversando la figura del diputado suplente. Mire, abogado, mire, licenciado, yo aquí vengo a hablar netamente de un punto de vista jurídico. Yo no vengo a hablar ni por fanatismo, ni por afinidad, en ningún momento, ni por euforia. El diputado suplente está para sustituir al diputado propietario, no para reemplazarlo. Lo que pretenden hacer en esa reunión es reemplazar y no se puede reemplazarlo. Sustituir es cuando un diputado propietario no se puede hacer presente a una sesión, entonces él permite y autoriza al diputado suplente para que lo represente. Ok, ya una vez estando en el Congreso, hay diputados, usted bien sabe que hay diputados suplentes que los integran. Integración de diputados, ahí sí, ellos ya de oficio pueden representar a cualquier diputado propietario de su partido que no se haga presente. Pero ahorita, como ellos todavía vienen apenas en sesiones, juntas directivas preparatorias, sesiones preparatorias, no han podido ser integrados. Entonces el diputado suplente está para sustituir, no para reemplazar. Porque, por ejemplo, ojito, si yo fui diputado suplente suyo, yo hice presente en esa reunión, pues usted estaba en una misma sesión, alternamente en otro lugar, usted está representando la casilla. Usted me está representando también a mí porque usted se está haciendo presente. Entonces, no hay que tergiversar también, ¿va? O sea, entonces por eso es que a donde hay la mayor cantidad de diputados propietarios, donde le da la legalidad a esa junta directiva. ¿Por qué? Porque el propietario se hizo presente en una sesión y representó a esa casilla o a esa diputación de ese partido y de ese departamento. Entonces no hay que tergiversar. La cuestión, ojito, es que yo sigo insistiendo. Mira, aquí vamos a hablar bien claros. Si aquí no hay un acuerdo, aquí el jueves, aquí vamos a crear un vacío de poder y le vuelvo a explicar por qué vacío de poder. Mi mayor consejo es para doña Xiomara es que preste juramento en frente de la juez de letras. Porque la juez de letras está investida. Es una autoridad. Ok, pero si viene a prestar juramento en frente de Luis Redondo, la bancada de Jorge Calix no va a hacer caso omiso a esa juramentación.
porque ahí donde entramos un vacío de poder, en donde no hay un gobernante juramentado. Doña Xiomara, por ejemplo, doña Xiomara ahorita no es presidenta. Doña Xiomara fue electa para ser presidenta periodo 27 de enero 2022 a... 27 de enero del 26. Correcto, pero ella es presidenta, el pueblo la ha elegido como presidenta, pero no es que es presidenta. Ok, va a ser presidente del presta juramento. Ajá, y si va a prestar juramento enfrente a alguien que no está investido con la legalidad o no está juramentado. Y en este caso, ¿quién juramenta o quién le da legalidad a la Junta Directiva de Jorge Cálix? El ministro o el secretario de Interior de Población, porque él es una autoridad departamental. Mire, estimada, yo le voy a decir algo en política, el que tiene los sellos del partido, digámoslo así, vaya, el que tiene los sellos del partido tiene el poder en el partido. Entonces, ¿quién está administrando ahorita el Congreso Nacional? El Partido Nacional. Ok. ¿Quién cree que le va a ceder el Congreso Nacional a la Junta Directiva de Cálix o a la Junta Directiva? ¿Verdad? Entonces, ahí está la cosa. Sí. ¿Abogada? No necesitamos que nos cedan nada, no ganamos esos espacios. Y le quiero aclarar otra cosa también al otro panelista, que por los problemas del audio no escuché bien el nombre. Decirles que no se está tergiversando la figura de los suplentes. Recuerde que ampliamente se debatió y se lamentó que una de las últimas decisiones del Congreso anterior fue la de incorporar a todos los suplentes, y que quedó establecido ya, aprobado por eso y muchas otras cosas que nos vamos a venir a encontrar ahí cuando empecemos a hacer la revisión de qué es lo que se aprobó, qué es lo que se definió en el Congreso Nacional anterior. El pueblo hondureño lo sabe que eso se dio. Ahora le voy a decir otra cosa. Si el propietario no acudió a la convocatoria que se realizó y decidió trasladarse a un centro turístico fuera de la ciudad para ir a reunirse con otros diputados, entonces en realidad el suplente estaba sustituyéndolo ante su ausencia en el lugar donde legalmente fue realizada la convocatoria. Eso es como que ahorita, cuando estaban en sus sesiones virtuales, o en estos 12 años, cuando el Partido Nacional se imponía por la fuerza ahí dentro del hemiciclo legislativo, hubo momentos que inclusive la gente de la bancada liberal, que nuestra bancada de Libertad y Refundación abandonaba, no acompañaba las sesiones. Si nos hubiéramos ido a reunir entonces a un café o a algún hotel, hubiéramos hecho una sesión y hubiéramos dicho, aquí estamos nosotros, aquella sesión no cuenta. O sea, también pongámonos en realidad en el marco de las situaciones como se dieron. La convocatoria, el pueblo hondureño sabe que se dio para ayer a las 7 de la mañana en el Congreso Nacional. Si hubo personas que por temor a dar la cara al pueblo hondureño, que porque no tenían en realidad la moral para pasar en medio de la gente que los promovió y que les defendió sus votos en el proceso electoral y prefirieron ir resguardados por armas de grueso calibre, como han circulado en los videos, si prefirieron llegar o irse en helicóptero acompañados por personajes que ya todo el pueblo hondureño sabe quiénes son. Prefirieron ir ahí. Óigame, licenciado Zelaya, hay denuncias de colegas suyos que fueron agredidos por la nueva seguridad privada del señor Jorge Cálix. O usted lo ha visto y los otros panelistas me imagino que deben haber visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del Congreso Nacional sesionando. Eso sí, sesionamos sin energía eléctrica porque se aseguraron de cortar el fluido eléctrico. El Congreso Nacional todavía se encuentra sin servicio de agua potable porque se aseguraron de cortar el servicio de agua potable. Se aseguraron de dejarnos sin sonido. Se aseguraron de un montón de cosas para tratar de impedir que la sesión se realizara. Entonces, no es responsabilidad de nosotros y nosotras que acudimos a la convocatoria legalmente establecida y nos presentamos al Congreso Nacional. O es que ahora se va a sesionar para no darle la cara al pueblo, ahora se van a trasladar las sesiones del Congreso a otros municipios o a establecimientos privados donde la seguridad privada pueda controlar el acceso de la prensa y del pueblo hondureño. O sea, estamos hablando de que vamos a tomar las decisiones de frente con el pueblo hondureño, que la prensa va a estar permanentemente invitada y va a ser siempre bienvenida.
para que recoja cuáles son las actuaciones que cada uno de nosotros y nosotras realiza, porque estamos obligados y obligadas a darle la cara al pueblo hondureño, no solamente a los que nos eligieron, sino que a todas las personas, para poder demostrarle por qué nos postulamos en su momento a un cargo en el cual ya estamos en posesión. Nosotros no estamos como diputados electos, nosotros ya estamos en posesión y en ejercicio de nuestros cargos, eso nadie lo está dudando. Entonces, sí decirle, ¿verdad?, que no se está usurpando ningún cargo. Como le repito, más bien ha habido información que es completamente falsa, donde se pretendió decir que había suplentes que se encontraban en el otro lado cuando físicamente estaban en este lugar. Se dijo ahí, ¿verdad?, que se contaba con toda la bancada liberal. ¿O es que ustedes no vieron a Yuri Saba, no vieron a Saavedra, no vieron a Critze, a los otros diputados liberales que en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre, pero que estaban ahí, diputados propietarios, tal como ustedes lo están diciendo? ¿No vieron al diputado de la Democracia Cristiana, que también dio declaraciones? Porque nosotros no eludimos a la prensa, nosotros acudimos y les dijimos a ustedes, estamos haciendo esto. Y el pueblo hondureño, le van a decir a ustedes, el pueblo hondureño, o alguien le va a decir que Xiomara no es presidenta. Tuvieron la posibilidad de ver el comunicado de la Policía Nacional, donde dijeron que están a la disposición y a las órdenes de la presidenta de la República. Entonces, yo creo que hay que empezar, o sea, donde pretendería que hubiera un conflicto, es empezarle a decir al pueblo que existe la posibilidad de que Xiomara no ejerza el cargo que el pueblo hondureño le confió. O sea, si hay algo que tiene claro no solamente el país, sino que la comunidad internacional, es que en este país se eligió contundentemente a Xiomara Castro como presidenta de la República. Y no vamos a venir a poner en duda eso ahorita frente al pueblo hondureño. Si la gente está movilizada y nos hemos mantenido, porque quiero decirle que hemos estado en vigilia en el Congreso Nacional y lo vamos a estar resguardando las 24 horas de aquí hasta la toma de posesión, para garantizar que ese hemiciclo legislativo se encuentre ahí a disposición de la legalidad, a disposición de lo que el pueblo hondureño espera de ese Congreso Nacional. Diputada independiente, no creemos esa incertidumbre, por favor. Sí, solo una consulta en relación a lo que ha indicado usted. Si la comunidad internacional, que estábamos expectantes todos, la llegada de la vicepresidenta, por ejemplo, la llegada de dignatarios de altísimo nivel de varios países amigos, con todo esto, independientemente de quién tiene la razón, ¿cree que lleguen a la toma de posición número uno y no cree que internacionalmente nos estamos viendo muy, pero muy mal con lo que está pasando al interno en el país? Internacionalmente nos hemos visto mal cuando en cortes de otros países se ha señalado a la persona que ilegal e ilegítimamente ocupó la presidencia de la República, señalado por vínculos con el narcotráfico. Internacionalmente nos hemos visto mal con terribles actos de corrupción de los miembros del anterior gobierno. Internacionalmente nos hemos visto mal cuando no gozamos de justicia en nuestro país y lo que impera en la impunidad. Eso sí nos ha hecho ver mal. La persecución política contra la oposición, le aseguro que nosotros y nosotras nunca vamos a permitir que se persiga a la oposición. O sea, ahí usted ha visto, adiós a los gases lacrimógenos. La presidenta ordenó en la vigilia, cuando llegó a saludar al pueblo que estaba en los bajos del Congreso, que se quitaran las vallas con las que se había cercado el acceso a la Casa del Pueblo. ¿Y se quitaron o no se quitaron las vallas? Se quitaron. ¿Y quién las quitó? ¿Las quitamos nosotros o las quitó la policía? Las quitó la policía, porque la presidenta dio esa orden. Entonces ahora empecemos a acostumbrarnos que ahora todas las acciones van a ser de cara al pueblo. Y si le tienen tanto miedo al pueblo, entonces ¿será que no van a llegar a sesiones en 4 años? ¿O que van a pretender que se hagan por Zoom nuevamente, cuando habían dicho que no era posible que todavía a esas alturas estuviéramos realizando sesiones virtuales? ¿O van a estar pagando unas grandes cantidades de dinero por ir a sesionar en centros turísticos fuera de la ciudad para que nadie los encuentre? Y hasta allá los fueron a visitar la gente. Ustedes saben, lo que pasa es que es bien fácil subir los vidrios en camionetas blindadas.
Es bien fácil echar a guardaespaldas a que alejen a las personas. ¿Cuál es el temor? Si hasta hace poquito andaban abrazando, cargando niños y niñas, abrazando a la gente en los barrios y colonias, y ahora cerramos los vidrios de camionetas blindadas y nos vamos en helicóptero, custodiados por armas de grueso calibre. Y eso no me lo estoy inventando, ahí están los videos. Y todas las personas que estamos en este foro y que nos estamos viendo en el programa, estamos viendo este programa, vimos esos videos también. O sea, para mí eso sí es grotesco. Eso sí, en realidad es grotesco. ¿Y qué le indica eso? Cuando usted tiene temor de estar enfrente de la gente que fue la que lo hizo diputado o que le hizo diputada. Esa gente que, gracias a la cual ahora se dicen, soy el diputado más votada, soy la diputada más votada. Esa es la gente que está en los bajos del Congreso. ¿Cuál es el temor de llegar a saludar? Perfecto, gracias, abogada Silvia Ayala, diputada del Partido Libertad y Refundación Libre por el departamento de Cortés. 7 de la mañana, 47 minutos, nos van a permitir, por favor, una breve pausa. Regresamos en televisión abierta, regresamos en nuestras estaciones de radio y también en nuestras redes sociales con nuestros invitados, la diputada Silvia Ayala, el ingeniero Raúl Peña y también el abogado Héctor Pérez, que está aquí en el estudio. Pausa, breve, y volvemos con nuestros invitados. Bueno, queremos agradecerles a muchas personas que están conectadas con nosotros. Virgilio Canales Pineda en los Estados Unidos desde Charlotte. Muchas gracias. E igual, y aprovecho aquí para decirles, nosotros respetamos todas sus opiniones, así se los digo con absoluta sinceridad. Y sí me da tristeza lo que está pasando en el país. Por eso digo, el liderazgo al más alto nivel deben de ponerse de acuerdo. Por favor, porque la gente no debe de seguir sufriendo lo que estamos pasando. La gente necesita trabajo, la gente necesita comer, la gente necesita estar bien. Pero si estamos, bueno, porque me incluyo en ese pleito, digo cuando estamos porque fui diputado electo, pero así como va la ruta, tiene que haber reconciliación nacional. Pero si nos ponemos a pelear, uno decirle delincuentes, narcotraficantes a todos, cuando no todos somos narcotraficantes, no todos somos delincuentes, y los que sean, pues que sea su conciencia, que sea Dios. Pero por eso les digo, les agradezco muchísimo y respeto a Narciso Deras, Eliberto Ramos, bueno, hay algunos nombres obviamente de Razali, Luli, sabemos o creemos que son inventados con todo respeto. Lorenzo Montoya Velázquez, totalmente de acuerdo con la abogada Silvia Ayala. Agustina Acosta, dice, le han hecho daño a mi país, que les ha dado de comer a todos. En efecto, se le ha hecho muchísimo daño a Honduras. Moncho Morales nos está viendo en Olanchito, la abogada Martirene Matute en Canadá. Muchísimas gracias, saludos. Lourdes Velázquez también. Luis Redondo dice, debe ser el presidente del Congreso Nacional. Bueno, tanta gente, David Humberto Cerrato Reyes. Dice, incluyan, y lo voy a leer textualmente, el delincuente que dirige el noticiero, dice Jorge Zelaya también, pero no sé en qué es que dice que me incluyan. Suyapa Concepción Toscano, es que ese que dice que Xiomara no es la presidenta, es otro vendido. No, nadie ha dicho que doña Xiomara es presidenta de Suyapa. Santosa, lo escuchan mal. Sara Rivera, bien dicho, diputada Lourdes Velázquez. El mejor periodista de Honduras es el perro amarillo. Ellos jamás estarían, dice, a esa altura. Respetamos también, Lourdes, su punto de vista y es un buen amigo, definitivamente, también nuestro. Griselda Rodríguez, así se responde, querida diputada por Cortés. David Cuevas Peralta. Jorge Zelaya dice una frase, pero lo cambiamos de ese relajo prácticamente. Primero el partido de él y luego la población, que tenga dignidad y que se ponga del lado correcto. David Cuevas. Manuel Perdomo, la gente votó por el pacto, Jorge, que no puedes entender eso y la gente quiere que se respete eso. Por supuesto, y doña Xiomara ganó contundentemente el Ejecutivo. La presidencia de la República, no hay ninguna duda. ¿Por qué saliste corriendo del bosque de Zambrano, Jorgito? Dice David Cuevas.
no sé, nadie se iba a quedar ahí. Es decir, y ahí hay cosas que miren, no es fácil, también no es fácil para uno. Pero yo creo que no, volvemos, es de no enfrentarnos, y todos somos hondureños, y todos creo que queremos, estoy seguro, queremos lo mejor para el país. Pero no tiene que ser el presidente del Congreso, dice Alexis Alvarenga, y tanta gente que está... Es que fíjese que, mire, aquí, mire, una entrevista ayer en la cuestión esa del Congreso, un periodista de un canal entrevistó a un militante de Libre, a un militante, al militante, el que anda pidiendo el boca a boca seca. No los diputados y no los grandes que están ahí en la cúpula, no, al de Libre. ¿Y sabe qué dijo cuando le entrevistaron? ¿Qué opina? Dice, quede quien quede en el Congreso, lo que ocupamos es que nos ayuden a los pobres. Sí, eso sí yo lo escuché. O sea, por el amor de Dios, o sea, ellos son, y ellos, mire, los militantes del partido, el activista, el de la colonia, el del caserío, el del pueblo, ellos son los que sufren. Un diputado va a estar sufriendo, uno que está en la cúpula, un ministro, por el amor de Dios. El que sufre es él, que no tienen nada con que llevar a la casa, tienen solo tortilla con sal, ni eso tienen. Él lo dijo, quede quien quede, lo que queremos es que nos ayuden. Queriendo decir que no importa si es Redondo, Calix o uno de otro partido. Vamos, es respuesta y solución. Otra cosa, yo no he dicho que Xiomara no es la... Claro, es la presidenta electa y va a tomar posesión en el jueves. Desde ahí se vuelve ya la presidenta constitucional de Honduras. Y mire, le voy a dar un consejo gratis a la diputada. Dígale a doña Xiomara que tome juramento bajo una jueza de letras, porque si lo hace ante Redondo, le está dando pie a la Junta Directiva de Calix a que no la reconozca. Que lo digo 4 días antes de ese hecho. 4 días antes, para que el día de mañana no vayan a decir que no, que va. Desde ahorita les digo que lo que va a suceder. Entonces, háganlo. Mire, yo creo que, Jorgito, hay mucha gente que ve este programa. Quedémonos una conclusión. Ya no puedo estar de aquí. Mi conclusión es que hoy mismo se reúnan doña Xiomara, Partido Liberal, Partido Nacional, y convocan un diálogo y elijan una tercería. A una tercera persona que no sea Calix, ni Redondo, ni el Partido Nacional, porque está descalificado, porque ya sabemos por 12 años de corrupción, y que una tercería para que todos quedemos en paz y continúe. Porque si esto persiste así, si doña Xiomara toma juramento ante Redondo, va a haber un vacío de poder en el país. María Ramos, Siri Arita, el licenciado Héctor Rivera dice, Jorge, tienen que apegarse a lo que manda la Constitución de la República. Gracias, Héctor, gracias a todas las personas. Abogado, gracias por habernos acompañado. No, gracias diputada, ingeniero, la verdad que muy amable, le agradezco mucho. Algún día va a tomar un cafecito, estamos a la orden. Quique, Camarena, también muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas. Ingeniero, en San Pedro Sula, antes de cerrar con la diputada, la abogada Silvia Ayala también, por favor sus valoraciones finales, y si esto que está pasando ahora nos mantiene en esta incertidumbre, ¿qué podemos esperar, como dicen, mañana, en los próximos meses? Y Dios quiera, vamos a cerrar con ello, que el liderazgo, el más alto nivel, se pongan de acuerdo, como dice el abogado, para que no tengamos esta zozobra, para que no tengamos esta intranquilidad y que las promesas que hizo la presidenta, que fue votada, es decir, con el número de votos que sacó, como nunca antes un candidato había ocurrido, la primer mujer además que va a dirigir los destinos del país, pues yo creo que estamos obligados todos a respaldarla y apoyarla como pueblo, apoyarla y a desearle lo mejor, porque en la medida en que salga bien este gobierno, bueno, la gente va a estar más tranquila y que las oportunidades de trabajo, por ejemplo, se puedan dar. Porque si hay algo que es cierto, es que la mayoría de la gente está sufriendo, está padeciendo, no tiene trabajo en este momento. Y los poquísimos que tienen ganan sueldos miserables. Entonces ahí es donde debe ir encaminado todo el esfuerzo que debe hacer este gobierno con el acompañamiento del Congreso, el acompañamiento de la Corte actual, que concluye su mandato el otro año. Ya deben ir, como dicen, alistando, saliendo y que hayan mejores condiciones y posibilidades para el pueblo. Ingeniero, por favor, ¿qué podemos esperar? Y gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros esta mañana, por favor. Gracias. Pues mire, yo voy a referirme y a pedirle un gran favor a la diputada, porque ella tiene poder, pues está ahí y puede interceder por nosotros los ciudadanos que no tenemos la oportunidad de estar en los círculos donde usted se mueve. Yo percibo de usted
que no está dispuesta a dialogar. Y si todos están igual que usted, el país lo va a hundir. Yo a usted la escuché y veo que la posición de ustedes es una y no hay otra más. Lo mismo están pensando los del otro lado. Y nosotros, los que estamos en medio, estamos diciendo, estos nos van a destruir. Que basados en que si llegó, que no, que la narco, que la otra, ustedes hablan de todo, menos de Honduras. Según ustedes son dueños de la verdad. Pero es terrible para nosotros porque estamos expuestos a las decisiones políticas de ustedes. Y en ese sentido yo le quiero pedir con humildad, sin que por favor usted se vaya a molestar, porque yo sé que usted es una mujer de respeto, la conozco, da clases en la universidad, no de ninguna manera voy a ofender a una dama como usted que es tan destacada. El mensaje es para que usted perciba lo que nosotros pensamos y eche una mirada alrededor de sus compañeros para saber si realmente va a haber oportunidad de cambiarles ese cerebro cruzado que está ahorita en que yo tengo la verdad en beneficio de un mejor país, de una Honduras que todos queremos. Es la gran oportunidad y dele gracias a Dios que se la dio a su partido. Dele gracias a Dios. Entonces ustedes tienen en este momento esa bendición de transformarnos, pero no de una manera radical porque caímos en lo mismo, no siguiendo el ejemplo de los judas que fueron y se vendieron. Creo que el pueblo espera mucho más de ustedes. Yo, como académico, como estudioso, yo espero mucho de este gobierno y le pido a Dios de que realmente nos ponga inteligencia en ustedes. Y esa inteligencia la tienen que mostrar con humildad en este momento. Tienen que bajarse ese ego y decir, por Honduras, vení, platiquemos, vení, sentémonos y démosle un voto de favor de confianza a esta elección. Perfecto. Porque sí podemos destruirnos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Buenos días y saludos ahí en San Pedro Sula, el ingeniero Raúl Peña, que nos ha acompañado en este diálogo la mañana de hoy aquí a través de BTV. Diputada, abogada, por favor, al cierre, sus valoraciones también. Adelante. Bueno, agradecer el espacio y decirle al señor Peña que en realidad no hay ningún tipo de prepotencia ni de ego en nuestras personas. Si hay algo de lo que estamos plenamente conscientes es de la enorme responsabilidad que nos otorgó el pueblo hondureño. Decirle que si hay algo que habla más que las palabras son los hechos. Y ustedes mismos como prensa le han podido demostrar al pueblo hondureño que por primera vez se están abriendo las puertas de todo lo que son la toma de decisiones, no solamente de lo que va a hacer el Ejecutivo, sino que también del Congreso Nacional. Esas mesas que se montaron donde se escucharon a todos los sectores que representan a la hondureñidad, no se habían montado antes para tomar las decisiones de cuáles van a ser las prioridades del gobierno en sus primeros 100 días de gestión. Decirles que lo que nosotros y nosotras estamos haciendo es después de habernos sentado con diferentes fuerzas políticas. Nosotros somos los que estamos ahí, los que bajamos, los que estamos en los bajos del Congreso, en medio de la gente, los que podemos salir caminando en cualquier lugar, que no necesitamos andar en carros blindados porque estamos obligados precisamente por principios de nuestro partido a escuchar, y yo lo dije al principio de la entrevista, a todos los sectores y a responderle a todos los sectores, no solamente a los que nos confiaron su voto. Entonces decirles que estamos con la mayor apertura. También al principio del programa les decía, fueron convocadas las 17 personas que fueron expulsadas de Libre, inclusive cuando estuvimos hace 2 días en sesión de la Coordinación Nacional conjuntamente de la bancada. Esa sesión se hizo con cámaras de televisión, con medios que estuvieron transmitiéndola en vivo. Se les pedía a estas personas que reflexionaran y que volvieran, y los que volvieron fueron recibidos, ¿verdad?, en nuestro partido y están en este momento ya dispuestos a empezar con nuestra labor parlamentaria. Sí. Entonces sí, a seguir escuchando al pueblo y estamos en realidad con la plena convicción
de que vamos a esforzarnos por tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo hondureño, porque para eso fuimos electos y electas. Diputada, muchísimas gracias por habernos atendido, abogada. Muchas gracias. Saludos. Gracias. A la distancia, la diputada, la abogada Silvia Ayala nos ha acompañado, diputada de Libre, el abogado Héctor Pérez, e igual el ingeniero Raúl Peña, analistas políticos que han estado con nosotros en la mañana de hoy en el diálogo. Un grupo de diputados, 17, para ser más precisos, de los 50, se oponen al acuerdo firmado por el Partido Libre con el partido del ingeniero Salvador de Honduras para que ese instituto político designara al presidente del Congreso Nacional. La alianza opositora ganó contundentemente la presidencia de la República con 1.700.000 y fracción de mil de votos, pero no ganó el Congreso Nacional. Solo 50 diputados, más sumados los 10 del partido del ingeniero Salvador de Honduras, hacen 60. Y no, bueno, primero ni en forma interna, como hemos indicado, y después no encontraron los 5 diputados en el Partido Liberal como para poder sumar a 65 y dejar fuera al Partido Nacional, e incluso incluir al diputado de la DC y el diputado del PAC. La sociedad hondureña es conocedora de este conflicto que se ha creado a lo interno en la actividad política en este momento. Y solo queda una cosa, solo una cosa queda. Realmente para toda la sociedad, solo una cosa definitivamente queda: rectificarse delante del pueblo y evitar que la nación caiga en una situación peor a la cual nos encontramos en este momento. Y que Dios ilumine la mente y despoje de cualquier situación el corazón de las personas que toman las decisiones al más alto nivel en el país. Porque no puede, y uno insiste, la población seguir sufriendo como lo ha estado hasta ahora. Si bien hemos estado, y nadie, y no va a venir a decirlo solo porque está terminando este gobierno, saben que en la mayoría de las acciones yo no compartí muchísimas cosas. Yo le dije personalmente al presidente que está por terminar: mire, no se puede reelegir presidente, con todo respeto, la Constitución no se lo permite. He estado en contra de muchísimas cosas, pero si no se arregla este conflicto que estamos enfrentando en este momento, entonces vamos a continuar de la misma manera. Posiblemente, y lo más seguro, no en actos de corrupción tan marcados y tan evidentes como han ocurrido en esta administración, pero el problema que nos está generando es una incertidumbre que nadie va a querer invertir en Honduras así. ¿Quién va a querer invertir con la intranquilidad que se pueda vivir? Con el pleito, la gente en las calles y todo, nadie va a querer invertir. Y al final eso es lo que se quiere. Yo les digo, miren, que la gente tenga un trabajo, uno insiste, que haya dignidad, que se deroguen las sedes, totalmente de acuerdo, aquí lo hemos venido diciendo permanentemente. Esa ley de secretividad también debe de derogarse. Los de los hospitales deben de estar presos actores materiales e intelectuales. Eso debe de cambiar en el país. Pero de fondo también lo que se necesita es que haya paz, que haya tranquilidad, para que pueda gobernar la presidenta electa con toda la tranquilidad y que busque, en vez de estar viendo cómo apaga fuego y cómo soluciona estos problemas, no, que más bien busque inversión, tanto interna como externa, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de cordialidad, y a quienes tengan que meter presos, que la justicia nuestra los meta, y si es necesario que venga acompañamiento internacional, pues hombre, también que venga, y eso lo respaldamos al 100%. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias y con esperanza en Dios que se resuelva en el transcurso del día toda esta situación que estamos enfrentando en el Congreso Nacional, que es uno de los 3 poderes del Estado en nuestro país. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.